Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama. Soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, aquí en Perú, y en esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes un tema que es el episodio 26 y que le he titulado, ahí como ven en la imagen, Amor al prójimo, vacunas y Kamala Harris. Yo creo que ya entendemos nosotros quién es la señora Kamala Harris. Ella es la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, el presidente es Joe Biden. Tal vez nosotros no hemos llegado a conocer muy bien la agenda cultural que tiene Kamala Harris, pero en absoluto es diferente de la agenda de Joe Biden. Son dos personas anticristianas que de alguna manera han coincidido para presentar una fórmula presidencial en los Estados Unidos bajo las mismas perspectivas, podemos llamar inmorales, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y este programa yo quisiera tratarlo pues porque la señora Harris hace una relación citando la escritura acerca del amor del prójimo y aplicándolo a la vacunación, diciendo, ¿no?, de que si uno no se vacuna, no ama a su prójimo, y que la manera de cómo demostrar amor al prójimo es vacunándose. Y esto trae muchas implicaciones porque es el mismo idioma, son las mismas palabras con las que muchos llamados ministros del Evangelio manipulan a las personas, manipulan a la iglesia del Señor. Les quieren hacer creer de que parte del Evangelio es la vacunación. Sí, es parte del Evangelio, la vacunación. Parte de la vida cristiana, del testimonio cristiano, del fruto cristiano, es vacunarse. Y si uno no se vacuna, pues entonces no es cristiano. No es cristiano, o por lo menos no es un cristiano digno de asistir a la iglesia puritana, posiblemente, que cada uno de ellos dicen tener, ¿no? Entonces yo quisiera pues comenzar compartiendo con ustedes un video corto de 2 minutos donde se observa a la señora Kamala Harris usando la escritura dentro de un templo que dice que es evangélico. Yo les voy a explicar un poco más el lugar donde es que ella está hablando, la audiencia a la que ella habla. Pero es allí donde ella cita la escritura, cita la Biblia, la interpreta y le da una aplicación. ¿Cuál es esa aplicación? La que están haciendo todos los marxistas culturales en nuestros días. Aquí les dejo el video. So if you have not yet been vaccinated, you know, some people said, I'm gonna wait. I want to wait and see how this all turns out, how everybody else is doing with it, right? So I'm gonna give it 6 months. It's July. It's time. It's time. So it is time, and it is time to roll up your sleeves and get the shot. And if you already have, find someone who hasn't and help them. And talk to them as we are having this conversation now. Born out of love, born out of concern, and born out of knowledge, again, that it will save lives. You know, a couple weeks ago, I was down in Atlanta at Ebenezer Baptist Church, and it was good to be back there. And the church, of course, you all know this is the church where Dr. King preached until the day he died. And today, it is a place of worship, but as most places of worship, also a place of healing. It is a vaccination site. Then and now, a place of healing. And when I was there, I talked with a bunch of folks, and in particular, I met with a bunch of folks who had just been vaccinated, and the healthcare workers who administered the vaccines. And I said then, what I will repeat today, I do believe that the act of getting vaccinated is the very essence of what the Bible tells us when it says, love thy neighbor. Right? Because what we know is, one can ask, well, who is one's neighbor? Is it the person who lives to my left, lives to my right? I know them, may borrow a cup of sugar, right? But what we know it means when we talk about love thy neighbor is that, yes, it may be the person next door, and it may be the man on the side of the road, and it may be a perfect stranger. And in the face of that stranger, you see a friend. That's what this is about. And so by getting vaccinated, you are loving your neighbor.
Muy bien, ella dice, al vacunarte, estás amando a tu prójimo. Eso implica de que si yo no me vacuno, no amo a mi prójimo. Y si yo no amo a mi prójimo, estoy en pecado. Y si estoy en pecado, entonces la Escritura dice que si uno ve que el hermano está en pecado, debe de ir y confrontar el pecado. Y ese es el inicio de un proceso disciplinario. Entonces, si hay un hermano que no ama a su prójimo, está en pecado y ese hermano debe ser sometido a la disciplina eclesiástica que debe terminar con la excomunión. Es eso, si vamos a ser nosotros consistentes con la Escritura, si es que se va a citar ese versículo para coercionar, para coaccionar a los hermanos a vacunarse, entonces hay que decir las cosas desde el principio hasta el fin. Si tú no te vacunas, te vamos a abrir un proceso disciplinario dentro de la iglesia porque eso es pecado. Y si no es pecado, entonces si alguien dice, bueno, yo estoy citando la Escritura, pero no necesariamente es pecado, entonces hace evidente ¿qué cosa? La manipulación. Es la manipulación de la Escritura para engañar. Y eso no es propio de un ministro. Entonces solamente nos quedan a nosotros dos alternativas. ¿Vacunarse es amar al prójimo? ¿Sí o no? Eso es la respuesta que nosotros vamos a tratar de dar en este programa, ¿no? Ese versículo que se dice amarás a tu prójimo viene de Levíticos 19:18, que a la letra dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es lo que la Escritura enseña y el Señor Jesucristo aplica ese versículo del Antiguo Testamento a los mandamientos de la segunda tabla de la ley moral de Dios, a los mandamientos de la segunda tabla de la ley moral de Dios. Por eso es que nosotros leemos en Mateo capítulo 22 versículos 39 y 40 el siguiente pasaje en las Escrituras. Y el segundo, o sea, hablando del segundo mandamiento, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora la pregunta es esa, ¿la vacuna entra allí? ¿Entra allí bajo una aplicación espiritual contemporánea a nuestros días acerca de lo que representa la vacunación? Pues bueno, yo les comencé diciendo a ustedes de que este versículo ha sido manipulado por los marxistas culturales. ¿Para qué? Para que la iglesia acepte ideologías, para que la iglesia acepte una agenda globalista, para que la iglesia acepte ideologías marxistas también. Ha sido manipulado de esa forma. Por ejemplo, en un programa anterior yo había demostrado cómo Ligon Duncan dijo en una disertación que amar al prójimo es una especie de aceptar el racismo sistémico, ojo, racismo sistémico, ideología marxista del movimiento Black Lives Matter. O sea, si yo amo a mi prójimo, tengo que aceptar que el racismo sistémico existe y debo pedir perdón por el racismo. Pero no perdón porque una persona ha cometido algún acto o alguna palabra racista contra su prójimo, sino porque de acuerdo a las ideologías marxistas culturales, el hecho de ser blanco te convierte en racista. El hecho de ser blanco te pone empoderado. El hecho de ser blanco te hace opresor. Entonces toda esa ideología gramsciana que ha salido de la escuela de Frankfurt está infiltrada dentro de la iglesia. Y la aplicación que hizo del segundo gran mandamiento, como decía Ligon Duncan en una disertación que él había hecho, es precisamente esa. Amar al prójimo es pedirle perdón prácticamente porque naciste blanco. Y no solamente perdón porque naciste blanco, sino que ahora para demostrar que realmente te has arrepentido tienes que hacer activismo como lo hace el Black Lives Matter. ¿Para qué? Para luchar contra un racismo que en realidad es una ideología, no es real, no es objetivo, no es una verdad absoluta, es ideología marxista cultural. Pero vemos también cómo es que ellos, yo cuando hablo de ellos estoy hablando de los guerreros del evangelio falso, de la justicia social, utilizan este mismo versículo, como lo hizo Kamala Harris, para amedrentar, para influir temor, para cuestionar el cristianismo de aquellas personas que han hecho una profesión de fe en Cristo, ¿no? Esto pues es terrible porque no es la primera vez que se está utilizando este versículo para manipular a las personas. Y lo triste es que sean algunos que se hacen llamar ministros de la palabra de Dios quienes manipulan, porque la interpretación antigua de este texto no tiene absolutamente nada que ver
con las vacunas no tiene absolutamente nada que ver con el racismo, no tiene que ver con los derechos reproductivos, que son el aborto, no tienen que ver con el derecho LGBT, no tienen que ver absolutamente nada que eso. Todo eso es una narrativa inventada por las corrientes izquierdistas, marxistas, culturales, que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y ciertamente que se han infiltrado dentro de la iglesia. Yo creo que para quienes seguimos las noticias de lo que está pasando dentro de la Convención Bautista del Sur y en muchas iglesias presbiterianas, no es ajeno, no es una cosa novedosa de que ahora pueda aparecer alguien más, alguien que dice que es cristiano, alguien a quien se le da el púlpito, a quien se le cede un lugar en la iglesia para que hable, como la señora Kamala Harris. Eso es algo terrible. Eso es algo para mí que es terrible, ¿no? Yo, ¿por qué es que ponía o encuentro ciertas incongruencias en todo este mensaje? ¿Por qué? Porque la señora Kamala Harris en ese video, ella comienza a tener un discurso que es pro vida, ¿no? Ella utiliza amar al prójimo como a ti mismo, es cuidar la vida de los demás, ¿no? Si tú no te vacunas, estás poniendo en riesgo la vida de otras personas. Pero también yo veo de que amar al prójimo significa no asesinar directamente, no asesinar directamente. Sin embargo, ella es una fiel promotora del asesinato de los bebés en los vientres de sus madres, junto con el señor Joe Biden. Pero ella se presenta ahora como una mujer pro vida. ¿Y usted va a creer realmente de que ella quiere que usted pueda vivir la vida en el sentido en que la Escritura lo enseña? ¿Usted puede creer a una persona que sin ningún corazón promueve normas, leyes para que los niños indefensos sean muertos en los vientres de su madre? ¿Usted va a confiar en una persona así, que tiene cuidado por su vida, que le dice que yo tengo cuidado, que tu vida me interesa? Yo creo que seríamos ya demasiado inocentes como para no darnos cuenta qué cosa es lo que está detrás. Evidentemente que hay una intención distinta, porque esa señora no es provida. Ellos son ateos, ellos ven el mundo de una manera diferente. Nosotros vemos en el ser humano la imagen de Dios caída, ellos no ven la imagen de Dios caída. Ellos ven al hombre como energía y materia, nada más, que llegó aquí a existir por causa de un asunto, de una explosión o cualquier cosa, donde no actuó Dios en ninguna manera. Ellos no ven la imagen de Dios en las personas, no ven la imagen de Dios en usted, no ven la imagen de Dios en un bebé, no ven la imagen de Dios en un anciano, por quienes también seguramente van a comenzar a sacar leyes para aprobar la eutanasia. No ven la imagen de Dios en un niño Down, a quienes ellos están dispuestos a matar porque son cargas para la sociedad. No. Amar al prójimo significa no asesinar en cualquier estadio de la vida, ¿no? El mensaje que hacen personas como Kamala Harris, que están juntando ese versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la manera de demostrarlo es por medio de la vacunación, es el siguiente: si tú te vacunas, eres pro vida, y si no te vacunas, eres pro muerte. Eso es el mensaje que está detrás de cualquier manejo de palabras que nosotros podamos escuchar de cualquier persona, sea famoso o que esté buscando su fama o no sea famoso. Detrás de todas esas palabras nosotros encontramos o eres pro vida o eres pro muerte. Ok, yo soy cristiano, yo soy pro vida. ¿Cómo demuestro que soy pro vida? Vacúnate, porque si tú te vacunas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si te vacunas eres cristiano, y si no te vacunas eres un incrédulo. ¿Y quiénes dicen de esa manera? Usted examine quiénes son los que dicen. Examine a la señora que está hablando ahora esas palabras. Examínelo. La Biblia dice claramente que Satanás se viste de ángel de luz, y esto representa pues un chantaje del diablo que usa las escrituras sin ningún propósito bueno. ¿O es que usted va a creer de que el diablo va a usar las escrituras con un propósito bueno? Va a usar las escrituras para un bienestar de su alma,
para una bonanza corporal que usted puede tener. Absolutamente no. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. La Biblia dice eso, y si nosotros no lo creemos, pues vamos a terminar siendo llevados pues por cualquier artilugio del diablo demasiado fácil. Yo no creo que un cristiano pueda ser llevado así fácilmente, como yo les estoy explicando ahora, ¿no? Ahora yo quisiera hablar también de la iglesia, donde ella hace su discurso, y es la Iglesia Bautista Ebenezer. Y está en Atlanta. Esa Iglesia Bautista Ebenezer fue la iglesia donde Raphael Warnock fue el pastor. ¿Quién es Raphael Warnock? Raphael Warnock es un pastor, así entre comillas, es un pastor bautista que es pro aborto, es un demócrata registrado, es un hombre que promueve el aborto, cree que el aborto no es asesinato, no es quebrantar ningún mandamiento. No solamente eso, él también en el funeral de John Lewis, un dirigente sindical de los Estados Unidos, aplicó las profecías que estaban en Isaías a ese hombre, diciendo de que por las heridas de John Lewis todos habíamos sido sanados. Ese hombre es un hereje, es un blasfemo. Esa iglesia yo imagino que debe de estar llena no de cristianos, sino de activistas demócratas que no tienen ningún temor en asesinar a un bebé indefenso. Bajo la cubierta, bajo la peluca, ¿de qué? De un cristianismo, de una iglesia bautista, pero tristemente nosotros vivimos en esos tiempos. La infección de la levadura marxista cultural en algunas iglesias es rampante, como en esta iglesia Ebenezer, y en otras quizás es un poco más camuflada, es un poco más liviana, pero las palabras lo delatan. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros debemos de tener eso bastante presente cuando queremos descubrir qué cosa es lo que está detrás de un determinado discurso, qué cosa es lo que está detrás de las palabras de una persona. Y es esto, finalmente esto se llama marxismo cultural, marxismo cultural. Lo cierto es de que la señora Kamala Harris, ella no es provida, ella absolutamente no es provida. Solamente bastaba ver esos eventos que hacían los demócratas en los tiempos de elecciones para escuchar esa agenda diabólica que tenían bajo la etiqueta, ¿no? La etiqueta siempre es la defensa de los derechos de las minorías, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está detrás de eso? ¿Suena bíblico? Oh, la defensa de las minorías. ¿Qué cosa está detrás de todo eso? Bueno, lo que está detrás de todo eso es aborto, homosexualidad, eutanasia y tantas aberraciones más que la palabra del Señor condena. Ella no es una persona provida. Ella no tiene moral alguna sobre ningún creyente que habite sobre la tierra. Ella es una especie de pagana que utiliza las escrituras con fines políticos y globalistas. Grábelo bien. Porque hay algunos que dicen que están en el ministerio que utilizan las escrituras con fines políticos y globalistas. Políticos y globalistas. ¿Usted alguna vez se ha puesto a preguntar de que a quienes defienden esa inyección experimental son los mismos que dicen de que la tierra está superpoblada? ¿Alguna vez se ha puesto a meditar usted en eso? ¿Cómo es que alguien que dice que la tierra está superpoblada y que desea una disminución de la población en la tierra puede animarte a ti a que tú estés caminando sano sobre la tierra? ¿Acaso ellos no quieren de alguna manera cumplir sus propósitos, sus agendas? Yo creo que sí. Cualquier persona con dos dedos de frente o que conoce esta noticia inmediatamente se dará cuenta de que aquellas personas no son confiables, absolutamente no son confiables. ¿Por qué? Si a la señora Kamala Harris le interesaran las vidas de las personas, si a ella le interesaran las vidas de las personas, ella tiene el poder político para cerrar todas esas clínicas abortivas. Lo que hay es algo más detrás de todo eso, hay algo más detrás de todo eso. Y los cristianos no debemos de ser inocentones, no debemos creernos así nomás los discursos, tenemos que probar los espíritus para ver si son de Dios, dice la Escritura. Probad los espíritus para saber si son de Dios. El discurso, pues, de esta señora Kamala Harris es el mismo discurso de algunos que se hacen llamar ministros del Evangelio para coaccionar a los creyentes a inocularse un líquido experimental en el cuerpo. Si no te inyectas, estás en pecado. Si no te inyectas, quizás no eres cristiano. Y es triste escuchar esto de acá. Si algún
pastor lo quiere condicionar a usted para vacunarse, entonces dígale, bueno pastor, yo me voy a vacunar, pero usted firme acá un documento donde usted se hace responsable de cualquier daño colateral o de la misma muerte. Dígale. Si tanto es bueno, si tanto dicen de que es la ciencia y todo eso, que es contrario, ese argumento es contrario a lo que uno puede encontrar en aquellos que realmente son científicos, y nos están dando alertas acerca de los líquidos experimentales que están entrando al cuerpo. Pero dígale, bueno, pastor, usted dice que yo tengo que vacunarme, que esto, muy bien, firme aquí este documento, yo me vacuno bajo su responsabilidad. Y si algo llegase a ocurrirme, si hubiese un efecto secundario o si hubiese mi misma muerte, usted será responsable porque usted me dijo, y prácticamente me obligó y me coaccionó a que yo me vacune bajo mi naturaleza de cristiano. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque yo sí lo haría si estuviese seguro 100% de que eso realmente va a ser para el bien de una persona sin ninguna consecuencia posible. Yo lo haría, pero ni siquiera los laboratorios hacen eso. La OMS dice en su página web que esta es una inyección experimental. El hecho de que esté aprobado por la FDA no significa de que lo está aprobando, sino está diciendo esto es un experimento que por la emergencia que estamos atravesando en este momento es preciso de que cada uno pues lo inocule. Pero qué casualidad de que en los estados, allá en los Estados Unidos, donde no es obligatorio, las cosas caminan muy bien, las personas se están desarrollando con bastante salud, los negocios se están abriendo, la economía se está recuperando, y en los demócratas, en los estados demócratas, sí se está hablando hasta de un pasaporte COVID, Son los lugares donde las personas no tienen las libertades que Dios nos ha dado. Son los lugares donde los negocios están quebrados. Son los lugares donde le han robado a las personas sus libertades personales. Qué casualidad, ¿verdad? ¿O será de que todo esto no es más que una agenda política, una agenda globalista? Yo creo que sí, porque se trata solamente de abrir los ojos y mirar alrededor. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? No solamente recibir las noticias de la media, de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque ahí existen muchas censuras. Ahora uno tiene que buscar la noticia en lugares que son diferentes, porque allí usted solamente va a encontrar un solo discurso: vacúnate, vacúnate, vacúnate y vacúnate. Pero nunca le van a firmar ellos un documento así. Pruébelo, dígale eso al pastor: pastor, fírmeme un documento donde usted se hace responsable y yo me vacuno. Nunca lo van a hacer. En realidad muchos tienen el mismo discurso porque tienen un interés detrás de sus palabras. Y ese interés no es el bienestar del creyente. Yo lo que pienso es que hay una probabilidad de que ellos también tengan miedo a morir. Ellos no quieren morir. Ellos no quieren que a sus congregaciones asistan personas que potencialmente pueden contagiar a los demás. Tienen que estar vacunados. Pero la vacuna no inmuniza. La vacuna no le asegura a usted que no se va a contagiar. La vacuna no le asegura a usted que si se contagia no va a contagiar a los demás. En ninguna parte dice eso. Al contrario, la ciencia yo creo que se reafirma desde un inicio cuando se dijo de que la inmunidad de rebaño era necesaria para que nosotros podamos volver a nuestras actividades normales. Y en el tiempo en que comenzó la pandemia hasta este tiempo existe medicina preventiva. Existen protocolos distintos a los oficiales que funcionan cuando una persona ha estado contagiada con el COVID. En nuestra iglesia sí han habido hermanos, un pastor, su esposa, su familia se contagió de COVID y siguió las medicinas y sanó. ¿O es que tenemos miedo nosotros resfriarnos, contagiarnos? Yo pienso de que los protocolos que muchos médicos que persiguen la verdad son los que mejor funcionan en estos casos. Pero el punto es ese. Quizás ellos lo que tienen miedo es ser contagiados. Ok, yo quiero predicar, pero yo no quiero contagiarme, no quiero absolutamente estar expuesto a una posible... ¿Qué quieren ellos? ¿Vivir 500 años? ¿Vivir 600 años? ¿1000 años? Entonces en los Estados Unidos en la época de gripe, ¿qué hacemos? Yo he vivido allá en la época de gripe. 90,000 muertos al año.
¿Qué se hace en los Estados Unidos? Nadie sale de su casa, nadie va a trabajar, nadie va a la iglesia. Yo he ido a la iglesia cuando mi pastor ha estado con gripe también. Una gripe que allá agarra fuertemente. Y confiando en el Señor, íbamos a la iglesia. Y ningún miembro se contagió. Por eso, ¿qué cosa es lo que quieren ellos cuando dicen, si quieres venir a mi iglesia, tienes que estar vacunado? Quieren vivir 500 años. Quieren ser esos inmortales que aparecen en las películas, que solamente mueren cuando una espada los decapita y después viven y viven y viven. Bueno, sí, pues el morir es ganancia, dice Pablo. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Pero bueno, no es tanto el hecho de morir, sino es esa coacción impía, yo creo, de usar la escritura para obligar a una persona a hacer lo que su conciencia no quiere que haga. Manipular la escritura con ese propósito. Bueno, alguien puede decir que yo no soy un experto en inmunología, y eso es verdad. Yo no soy un experto en inmunología, pero ¿quién es un experto? Yo les pregunto, ¿quién es un experto? Recuerde usted que las verdaderas voces de aquellos científicos que han ganado inclusive premios Nobel, que tienen un reporte contrario a lo que la señora Harris y otros pastores hablan en la red, son voces calladas, son voces silenciadas, son voces censuradas en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede dejar ahí un video explicativo de cuáles son los pros y son los contras? ¿Por qué solamente las redes sociales aprueban los videos donde se anima a las personas a tomar este líquido experimental? ¿Por qué? ¿Y por qué los otros son quitados de allí? ¿Por qué? Bueno, eso es parte del control de la media. Ahora usted pregúntese, ¿quién controla la media? ¿Y quién controla la media? Sí, pues no son conservadores, absolutamente no son conservadores, son liberales. Son personas que persiguen persiguen una agenda globalista. Es eso. Y saque usted sus propias conclusiones. Es cierto, yo no soy un experto en inmunología. Yo estudié contabilidad y finanzas y tuve una especialización en impuestos. Ahora, yo le digo eso. Yo estudié contabilidad y finanzas. Tuve una especialidad en impuestos. ¿Significa que hoy yo lo puedo asesorar a usted? No, porque yo no soy experto en eso. Hace 20 años que yo no ejerzo esa profesión. 20 años, desde los 40 que el Señor me salvó, yo tengo 58. No ejerzo, no leo un libro de tributación, no leo los manuales de tributación, no leo las leyes de tributación. Entonces, para que yo sea un experto, tengo que estar actualizado. Tengo que ser una voz que es reconocida en la academia intelectual, en la academia de inmunología. Pero hoy día, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos pues alguien que se pone un mandilito de médico para hablar del coronavirus, y cuando va a hablar y se pone un estetoscopio seguramente, no lo sé, en el cuello, y cuando va a hablar de la Biblia se pone su traje, su corbata y agarra la Biblia. Y cuando va a hablar de carpintería, ¿qué hace? Se pone su overol y con un martillo en la mano. ¿Saben? Yo creo de que nosotros debemos de ser un poco más astutos como serpiente. A nosotros no nos debe de convencer cómo es que se puedan vestir las personas o cómo es que deben ellos estar hablando de los temas, ¿no? O yo para decir que para demostrarles que yo soy un experto o he sido un experto en impuestos, ¿qué hago? Tengo acá mi manual de normas legales tributarias en la mano, acá, quizás aquí, para que ustedes la vean. Ahí está mi certificado. No, simplemente yo no ejerzo eso. Ese es el trabajo de otras personas ahora. Y no tengo interés tampoco en regresar a mi profesión anterior. Igual es en la inmunología. Averigüe usted quiénes son los verdaderos científicos. Busque un premio Nobel. Escuche su consejo. No a alguien que se dedica a una cosa y a otra cosa y a otra cosa, sino a alguien que es dedicado a eso plenamente y estudia el tema. Es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Antes de escuchar pues a personajes marxistas, culturales, que le hacen el juego al globalismo, mejor esfuércese usted en buscar reportes confiables para que usted tome una decisión correcta. Tome una decisión correcta. Ese es el propósito que yo tengo aquí al hablarles. Yo no les voy a decir a ustedes sí ni no. Tome una decisión correcta, sin tentar al Señor, sin dejar manipularse. Discierna los espíritus.
Aprenda a escuchar qué cosas son las palabras que le quieren decir a usted. Aprenda a ver cuando lo están coaccionando. ¿En favor de qué? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. No se deje engañar por alguien pues que usa un mandil de médico, pero que no es una autoridad en la materia. Sí, no es una autoridad en la materia, ¿no? Y para terminar, si a usted en alguna iglesia le dice que vacunarse es amar al prójimo, o le piden a usted que debe de inocularse ese líquido experimental, ¿sabe? Yo le digo algo, váyase de ahí sin despedirse. Váyase de ahí. Ese es un discurso marxista, cultural, que Satanás aprovecha utilizando la escritura. Ese versículo está mal aplicado a la realidad que nosotros estamos viviendo ahora. La ciencia ya no es ciencia, la ciencia ahora está dirigida por los políticos. La ciencia dice lo que los políticos quieren. La agenda dice lo que la ciencia dice lo que la agenda globalista quiere que la ciencia diga. Por eso es que usted va a encontrar hombres como Fauci cuando se enfrenta al senador Rand Paul. ¿Cómo es que el senador Rand Paul lo destruye con los argumentos científicos? Toda esa narrativa que no es más que humo. Necesitamos hombres valientes, así como Rand Paul, ¿sí? Pero también necesitamos nosotros tener discernimiento de las cosas. Necesitamos discernir cómo es el mensaje en estos días de muchos que se hacen llamar ministros de la palabra del Señor, pero que en realidad ellos están infectados por ideologías marxistas culturales. Sea que ellos lo sepan o no, eso es marxismo cultural que está apoyando a una agenda globalista mundial. Sea que ellos lo sepan o no, es igual de pecado. Es igual de pecado. Bueno, yo les agradezco haberme acompañado hasta este punto. Espero que este programa también haya sido de bendición para ustedes y el material que yo les he presentado también les ayuden para tomar una decisión correcta. Y recuerde usted, no le pueden obligar a usted a actuar en contra de su propia conciencia. No lo pueden coaccionar usando la Biblia como Satanás la usa de una manera ilegítima. No escuche a las personas como Kamala Harris, que se visten también de cristianos evangélicos, pero que en realidad la intención de ellos no es nada buena, en mi entender. No es nada bueno. Que el Señor los bendiga.